Sí que, como me habló de algunos aspectos jurídicos, canónicos, que estuvieran de especial actualidad, pues me pareció que, aunque solo sea asomarnos muy levemente, podíamos afrontar estos tres temas: el tema del Estatuto Marco, que ya el 1 de enero de 2020 se decretó en la diócesis para que fuera una referencia de estatuto para todas las asociaciones de fieles, el tema de la Ley de Protección de Datos y el tema de los menores. Les han entregado dos pequeños dípticos a la entrada referidos a esto. Vamos a aludir a algunos aspectos muy básicos, muy sencillos, muy iniciales, que después pueden desarrollarse o pueden salir en el diálogo posterior. Bueno, pues si les parece, vamos a entrar en el tema del Estatuto Marco, que, como digo, el señor arzobispo, ya don Ricardo, decretó el 1 de enero del año 2020 para que fuera un poquito normativo para todas las asociaciones de fieles. Comienzo haciendo una sencilla y rápida introducción que sea el marco, y después vemos algunos aspectos pues, que, como decía antes, por mi propia experiencia, han adquirido una especial relevancia estos últimos años, o son motivo de dudas o de zozobras a la hora de elaborarlos, etcétera, que yo he podido percibir, ¿no? Bueno, sí que hay que comenzar diciendo que todas las asociaciones de fieles que quieran ser consideradas como tales en la Iglesia precisan tener sus estatutos propios, porque los estatutos de alguna manera son, como podríamos decir, el carnet de identidad de una asociación o la ley fundamental o constitucional de la misma, ¿no? Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que toda asociación de fieles con cierta entidad debe tener unos estatutos que de alguna manera lo que hacen es disciplinar el funcionamiento y el desarrollo de una asociación, ¿no? Ponerle como una disciplina, una forma de ser y comportarse, ¿no? Dice el canon 94 en su parágrafo primero: estatutos en sentido propio son las normas que se establecen a tenor del derecho en las corporaciones, asociaciones o en las fundaciones, por las que se determinan su fin, constitución, régimen y forma de actuar, ¿no? De alguna manera es un marco en el que se desarrolla la vida, la acción de las asociaciones de fieles, ¿no? Los estatutos contienen unas normas internas, en última instancia, de funcionamiento, ¿no?, que, como digo, rigen a las asociaciones. Estas normas aplican y concretan el derecho común y particular, el derecho de la Iglesia universal y el derecho que rige la vida de una diócesis, y contienen también otras disposiciones, bien emanadas de los fundadores de la asociación o bien también de los miembros de las mismas cuando ha transcurrido el tiempo y ya los fundadores de la asociación no están presentes, ¿no?, con el paso de los años. Hay que decir que, en este sentido, las prescripciones que recogen los estatutos de una asociación pública de fieles no pueden contradecir el derecho común ni el derecho particular de la Iglesia. Por eso es conveniente hacerlos bien, ¿no? Porque a veces nos hemos encontrado que algunos estatutos de alguna manera contradecían o eran contrarios al derecho común o al derecho particular, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya lugar para la iniciativa, la creatividad, la libertad de una asociación pública de fieles. La cuestión es que hay que compaginar ambas cosas, ¿no?, el derecho común, el derecho particular y la iniciativa de los promotores de una asociación o aquellos que le suceden con el paso del tiempo, ¿no? De forma que el mismo código preserva esa libertad y esa iniciativa que pueden tener las asociaciones de fieles a la hora de elaborar sus propios estatutos, ¿no? Y una expresión que utiliza mucho o en ciertas ocasiones el código es de acuerdo con la norma de los estatutos. O sea, que hace referencia en varios momentos, en varios cánones, a esta expresión que nos indica el peso que tiene la asociación pública de fieles a la hora de elaborar sus propios estatutos y regirse por ellos, ¿no? Por ello, pues toda asociación
de fieles que surge, especialmente en un primer momento, tiene ese deber, esa obligación de elaborar sus propios estatutos, obligación que emana, pues, a veces de tres causas o tres motivos, ¿no? El primero es el aumento de las personas. A veces cuando se comienza una iniciativa son pocas personas y no hace falta un marco que rija sus relaciones, pero a medida que se van adhiriendo, pues, a esa tarea o a esa misión más personas, es preciso un estatuto, ¿no? También el deseo muchas veces de mejorar el trabajo del grupo, marcando competencias, responsabilidades entre los componentes, lo exigen, y en otras también la necesidad de un mayor reconocimiento en el seno de la comunidad diocesana o en un ámbito superior, cuando están vinculadas, por ejemplo, a una congregación religiosa, ¿no? Pues esas tres experiencias que es normal que surjan cuando surge una iniciativa primera y esta deriva en la constitución, la erección de una asociación pública de fieles, es las que motivan pues que tengan que elaborar y aprobar unos estatutos. Estatutos que, para facilitarlo, pues como hemos dicho que tienen que compaginar el derecho común, el derecho particular y la iniciativa o libertad de la asociación, hace falta muchas veces que las asociaciones tengan un asesor, un especialista en derecho, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Y lo que hemos pretendido con este estatuto marco diocesano es crear ese marco que ayude, que facilite la elaboración de unos estatutos, teniendo muy presente el derecho común y el derecho particular, ¿no?, de la diócesis. Y por lo tanto ya simplemente, digámoslo así, es un marco que permite que la libertad, la creatividad de la cofradía, de la asociación pública de fieles, pues se meta en ese marco y darles una consistencia en ese sentido jurídica y canónica, ¿no? Porque todo estatuto tiene que tener unos mínimos, a partir de los cuales, digámoslo así, puede ir confeccionando sus propios estatutos, ¿no? Lo dice el canon 304 en el parágrafo primero, al establecer lo siguiente, ¿no? Todas las asociaciones de fieles, tanto públicas como privadas, cualquiera que sea su nombre o título, deben tener sus propios estatutos, en los que se determine el fin u objetivo social de la asociación, su sede, el gobierno y las condiciones que se requieren para formar parte de ellas, y se señale también su modo de actuar, teniendo en cuenta la necesidad o la conveniencia del tiempo y lugar. Por lo tanto, de alguna manera, pues hay que compaginar ambos aspectos, ¿no? El derecho común y particular y la creatividad, la libertad de la propia cofradía, y marcar estos elementos básicos. En realidad, unos estatutos simplemente lo que hacen es fijar de alguna manera esto mismo, ¿no? El fin u objetivo de esa asociación pública de fieles, donde tienen su sede, el gobierno, las condiciones por las que se rigen y el modo de actuar, ¿no?, teniendo en cuenta, pues, el fin que persiguen, la actividad que van a desarrollar, ¿no? Por ello, pues vamos a referirnos ahora a continuación de forma sucinta, porque si no sería muy tedioso, ¿no?, hacerlo de forma exhaustiva, ¿no?, a los contenidos comunes que tiene que tener toda asociación de fieles y que hemos procurado recoger en este estatuto marco, ¿no?, para que sean en ese sentido una referencia, ¿no?, para ayudar a la elaboración de los estatutos a cualquier asociación pública de fieles, destacando algunos aspectos más significativos, ¿no? Este estatuto marco lo tienen en la página web de la diócesis. Si entran en la página y buscan en documentos, ponen estatuto marco, sale tanto el decreto como el texto del estatuto marco, ¿no? Pero también en la diócesis lo podemos facilitar con todo el gusto en las personas que allí estamos, desde la Vicaría Judicial o la Cancillería, o Jonathan también, que colabora mucho con nosotros en este sentido. Podemos facilitárselo incluso para que ya lo tengan en un soporte, que puedan manejarlo con facilidad. Vamos a destacar, por lo tanto, algunos aspectos más significativos, o que yo considero que a veces son un poquito más problemáticos o no se comprenden a veces desde el primer momento
a la hora de elaborar los estatutos, ¿no? Sí que antes de comenzar a hacer esto hay que tener en cuenta una consideración que es, y que lo marca la Conferencia Episcopal en una instrucción que dio respecto a esto mismo, ¿no? De los estatutos de las asociaciones públicas de fieles. Dice la Conferencia Episcopal: en la elaboración de estatutos no debe faltar ninguno de los datos requeridos por el derecho, pero no es necesario ni conveniente que se descienda a detalles propios de otro tipo de documentos, como son los reglamentos de régimen interno, que la asociación puede darse legítimamente y que, de estar en los estatutos, podrían entorpecer la deseable agilidad y aún rapidez en los trámites que deba observar la autoridad eclesiástica competente. Es decir, que no conviene meter en los estatutos todo, porque los estatutos, como son, como decíamos al comienzo, el carnet de identidad, el documento esencial de constitución de la asociación de fieles, ¿no? Pues tienen que estar dotados de una cierta estabilidad y de inmutabilidad. No podemos estar reformando los estatutos todos los días. Son algo así, salvando las distancias, como la Constitución española. Podemos cambiar las leyes, pero no la Constitución. Se puede cambiar, pero tiene que ser excepcional, tiene que estar especialmente justificado, etc., ¿no? Por lo tanto, yo siempre les aconsejaría que los estatutos recojan lo esencial del derecho común, del derecho propio y lo esencial de esa asociación pública de fieles, y que dejen todos los elementos no esenciales, por ejemplo, todas las actividades que realizan para un reglamento de régimen interno. Porque además de no obligarnos cada vez que queremos hacer un cambio, cambiar estatutos, un reglamento de régimen interno lo puede cambiar la Asamblea General sin acudir a la autoridad eclesiástica, sin acudir al arzobispo y menos aún a otras instancias mayores, ¿no? Ahora, sobre todo, que en muchos casos están dando el paso, del que hablaremos un poquito más adelante, de adquirir entidad jurídica civil. Cualquier modificación que se haga en un estatuto hay que comunicárselo al registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia. Y eso supone que hay que hacer, entre otras cosas, un acta notarial. Es decir, ¿queremos cambiar la sede? Pues no es... Está bien, se puede hacer, pero no es tan sencillo como antes, ¿no? Si tenemos entidad civil, ¿no? Personalidad jurídica civil. Porque tenemos que hacer toda esa tramitación. Cualquier cambio que queramos hacer en cualquier actividad, cualquier cosa, habría que comunicarlo. Y ya no solo a la diócesis, al arzobispo para que lo apruebe, sino también al registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia a través de un acta notarial. Por lo tanto... La presidencia. Ahora ha cambiado al Ministerio de la Presidencia. El registro antes dependía del Ministerio de Justicia, ahora es el Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que en los estatutos tiene que constar solo lo esencial y por lo tanto que es más inmutable, es más estable y que no va a ser sujeto de transformaciones cada poco tiempo, ¿no? A la hora de hacerlo. Por lo tanto, en resumen, decir que cuando se reúnen un grupo de fieles para llevar a cabo una tarea, un fin, excepto que lo primero que hay que preguntarse es: ¿necesitamos estatutos? ¿Necesitamos tener personalidad jurídica canónica o eclesial? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Hay iniciativas, acciones que no son necesariamente, no conllevan necesariamente erigir una asociación pública de fieles, ¿no? O privada, una asociación de fieles. Se quiere realizar una actividad concreta, bueno, pues a lo mejor en el marco de la parroquia la podemos hacer. Nos aglutinamos un grupo de personas, llevamos a cabo esa acción puntual, o aunque sea no tan puntual, que en el transcurso del año la hagamos varias veces, pues a lo mejor no necesita erigir una asociación de fieles, ¿no? Lo primero es, ¿necesitamos hacerlo sí o no? Si lo necesitamos, llegamos a la conclusión, porque esa actividad tiene ya
digamos, es muy sólida, muy amplia, etcétera, afecta a un gran número de personas, queremos tener un marco en el que se rijan nuestras relaciones y nuestra forma de actuar y vivir, pues tenemos que tener unos estatutos propios, ¿no? Para hacer estatutos tendremos que tener en cuenta lo que marca el derecho común, el derecho de la diócesis y luego después las novedades o características propias de nuestra propia cofradía. Pero en los estatutos no metamos todo lo que queremos hacer en la cofradía, que es cambiante. Este año queremos hacer una procesión, pero a lo mejor el año que viene no la hacemos, o lo hacemos de otra manera. No tenemos por qué meter, qué sé yo, la vestimenta que utilizamos en esa asociación pública de fieles, los estandartes, mil cosas que tienen un carácter más accesorio, digámoslo así, que lo meteremos en el reglamento de régimen interno, que lo podemos cambiar con toda facilidad en la Asamblea General de la Asociación de Fieles y tiene plena validez, ¿no? Lo que siempre tiene que haber coherencia, claro está, entre ese reglamento de régimen interno y los estatutos de la cofradía. Nunca puede, al igual que los estatutos no pueden contradecir el derecho común o el derecho propio, tampoco, claro está, el reglamento de régimen interno puede contradecir los estatutos. No se puede aprobar en ese reglamento algo que vaya en contra de los estatutos porque sería nulo, ¿no? En el momento que alguien lo denunciase o en el momento que se conociese. Por lo tanto, eso es lo que, así como breve introducción primera, indicaría, ¿no? Si les parece, si no hay que hacer ninguna aclaración para luego dejar un A, voy a ir recorriendo brevemente algunos aspectos, digámoslo así, de nuestro estatuto marco. Son 20 y tantas hojas, como decía hace un ratito, si fuéramos viéndolas pormenorizadamente sería aburridísimo y nos tiraríamos aquí varias horas, ¿no? Voy a destacar algunos aspectos no más importantes, sino más dignos a tenerse en cuenta, porque yo he percibido que son piedra de tropiezo en algunas ocasiones cuando se hacen los estatutos de una asociación de fieles, ¿no? Bueno, lo primero que en la introducción de este estatuto marco, lo primero que se indica que hay que decidir si es una asociación de carácter público o privado. La mayoría son de carácter público, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia si una asociación es de carácter público o privado? Pues simplemente que las de carácter público lo que pretenden o se proponen es transmitir la doctrina cristiana, promover el culto público o perseguir otros fines reservados a la autoridad eclesiástica. Por lo tanto, de alguna manera, lo que pretenden es hacer algo en nombre de la Iglesia. Y fundamentalmente el culto, cuando se realiza, se hace en nombre de la Iglesia. No lo hace uno con carácter propio, ¿no? Por el contrario, una asociación privada pues intenta alcanzar unos fines espirituales, caritativos o de apostolado, fomentando la vocación, la vida o el compromiso cristiano, pero en orden a la santificación en el mundo de esas personas, ¿no? No hacen algo hacia afuera en nombre de la Iglesia, sino, digámoslo así, para entendernos hacia adentro, para santificarse como grupo o llevar a cabo una acción en esa dirección, ¿no? Luego hay otro tipo de cofradías que son las clericales, aquellas en las cuales están compuestos por ministros ordenados, o también aquellas que se suelen llamar, en la mayoría de los casos, las órdenes terceras, o con otro nombre, que participan de algún instituto religioso o están bajo la dirección del mismo, ¿no? De alguna manera. Lo normal, la mayoría son de carácter público o privado, y la mayoría son de carácter público. Seguramente la mayoría de los que están aquí, que pertenecen a una asociación pública, a una asociación de fieles, es de carácter público, ¿no? Bueno, sí decir respecto a los estatutos otra cuestión, que es un texto de carácter jurídico. Por eso, digámoslo así, hay que cuidar ese aspecto de dimensión jurídica que tiene, ¿no? Y que debe procurarse siempre la concisión, la claridad y la precisión.
Yo a veces cuando ya llegan al final a la secretaría para legalizarlos, si los leo, ¿no? Porque no es mi tarea principal examinarlos de forma previa, pues me encuentro contradicciones. En un artículo dice una cosa y en los 10 artículos siguientes se dice otra, que se contradicen o que al menos crean una confusión. Entonces hay que buscar siempre la claridad y la precisión, ¿no? Sí que es verdad que los estatutos pueden tener un preámbulo que es más abierto para explicar la historia de la cofradía, el recorrido que se ha hecho, etcétera, sus orígenes y demás, y también pueden tener un anexo final cuando se quiere concretar, pero si se coloca algo, digamos, que no tiene un carácter jurídico y no es parte del cuerpo de los estatutos, tiene que ir en el preámbulo o en el anexo final o, como decía antes, en el régimen interno, si ya fuese algo más desarrollado, ¿no? En el reglamento de régimen interno. Bueno, pues en respecto a los órganos y a los cargos que se marcan en los estatutos, pues en el estatuto marco, que pueden comprobarlo, más o menos se han recogido los esenciales, pero sí que es verdad que en este caso tanto la nomenclatura como las competencias que se den pueden variar, ¿no? En los órganos o en los cargos, la denominación o las competencias o atribuciones que se les asignan, ¿no? Y finalmente los estatutos y sus modificaciones tienen que ser aprobados o reconocidos, depende si son públicos o privados, por el arzobispo, ¿no? No se pueden modificar los estatutos y si no se han sido aprobados por el arzobispo, esa modificación sería nula, ¿no? Es en ese sentido evidente. Bueno, pues dicho estas pequeñas aclaraciones previas, voy a destacar algún pequeño aspecto en referido a los estatutos, ¿no? De forma así muy rápida, ¿no? El primer título de los estatutos es denominación, naturaleza, domicilio y ámbito de los estatutos. Lo primero es que se dice que se ha de marcar un nombre. En el nombre de la Asociación Pública de Fieles conviene que sea breve y conciso. En los últimos años yo he observado en muchas con buena intención y porque las personas quieren a su asociación de fieles, ¿no? A su cofradía, etcétera, a su hermandad, pues se ha propendido a añadir anexos a los nombres, noble y leal, real, etcétera, ¿no? O incluso si tenían una imagen nueva, pues se ha pretendido o se ha hecho en muchas ocasiones añadir un nombre. Bueno, pues el nombre, como el nombre de una persona, es lo que define lo que uno es, lo que le reconoce ante los demás. No es bueno. Quiero decir, yo por ser canciller, teóricamente tengo el tratamiento de ilustrísimo, pero ilustrísimo no es mi nombre. Mi nombre es Francisco Javier Mínguez Núñez, ¿no? Entonces, conviene, en ese sentido, es una pequeña cuestión práctica, no cambiar los nombres, que los nombres sean sencillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que a mí me llaman a veces Paco, ni Francisco ni Javier, porque es largo. Cuando se pone una cofradía un nombre muy largo, pues luego nadie lo utiliza de forma habitual. Distorsiona un poquito el sentido originario, etcétera, el elemento básico, muchas veces histórico, de la propia cofradía, ¿no? Cuando se pretende, digámoslo así, adornar demasiado los nombres. Esta es una cuestión pequeña, ¿no? En segundo lugar, una asociación pública de fieles puede adquirir personalidad jurídica civil. Cuando se erige una cofradía y se aprueban los estatutos a través de un decreto del señor arzobispo, tiene personalidad jurídica eclesial o canónica, ¿no? Con eso bastaría. Una asociación de fieles que tenga personalidad eclesial, jurídica, lo es con todos los derechos, etc. Pero se puede adquirir personalidad jurídica civil. ¿Cómo se hace? Inscribiéndose en el registro de entidades del Ministerio, de entidades religiosas del Ministerio de la Presidencia, y a partir de ese momento ya tiene personalidad civil.
Simplemente lo que hace es algo así como el matrimonio, que uno se casa en la iglesia y después lleva un certificado al juzgado y ya esa unión que ha acontecido en la iglesia, ¿no? Pues adquiere entidad civil, ¿no? Jurídicamente, ¿no? Pues un poquito, salvando las distancias, sería eso mismo. Bueno, ¿cuándo es conveniente? Como decía, no es necesario. Yo a alguna asociación de fieles le digo, pues para lo que ustedes me dicen que lo necesitan, yo no se lo recomiendo, porque les complica la vida. Porque cada vez que hagan un cambio, por ejemplo, de presidente, no solo tienen que comunicárselo al señor arzobispo y confirmar ese nombramiento, esa elección, ¿no? Sino que lo tienen que comunicar también al registro de entidades religiosas. Y eso supone, entre otras cosas, claro, tienen que hacer una escritura pública ante notario civil, etcétera, ¿no? Ya al que tenga interés le explicamos exactamente qué es lo que hay que hacer. No es tan complicado inscribirse, es más complicado mantener la inscripción. Entonces, si no lo necesito, ¿para qué me complico la vida? ¿Cuándo se suele necesitar? Pues muchas veces cuando, desde luego, cofradías que tengan inmuebles, que sean, desde el punto de vista de los miembros que las componen, numerosas, que tienen muchas relaciones con las instituciones, quieren pedir subvenciones, quieren después declarar, qué sé yo, los donativos que los fieles o las personas les dan. Es decir, cuando tienen que tener relaciones con las entidades civiles, les va a hacer falta, antes o después. Y las cofradías que tienen cierta entidad, yo se lo recomiendo. Las cofradías de la ciudad, las más significativas, etcétera, pues yo creo que deben tener personalidad jurídica civil y por lo tanto deben inscribirse. Aunque tenga esos, pero una pequeña cofradía de un pueblo, muchas cofradías de gloria, que tienen poca entidad, pues casi les complica la vida y no les aporta nada que no tengan ya, ¿no? Y no les impide hacer nada de lo que están haciendo. Pero ya las cofradías que tengan cierta entidad, pues creo que sí que conviene. Por ejemplo, también para cuando una cofradía quiere pertenecer a una junta de Semana Santa, si la junta de Semana Santa quiere tener entidad civil, también la cofradía necesariamente tiene que tenerlo. Viene obligado, ¿no? No dan entidad civil a una junta de Semana Santa, por ejemplo, o a cualquier tipo de confederación, si fuera de otro tipo, si todas las cofradías que forman parte de esa junta o de esa confederación no están inscritas, ¿no? También, por eso es otro elemento importante. Otro pequeño elemento significativo que también a veces es motivo de conflicto es cuando una asociación de fieles tiene su sede en un edificio que no es suyo. Es la parroquia, por ejemplo, o es un monasterio, etc. Bueno, ahí conviene, lo recojo en los estatutos y a veces facilita y evita después dificultades, formalizar un escrito. Formalizar un escrito con esa entidad que es titular del inmueble en el que nuestra cofradía tiene su sede, ¿no? Y por lo tanto lo utiliza, ¿no? Conviene, claro, siempre hay que hacerlo con el titular de ese edificio. Si es una parroquia, tiene que ser, aunque se haga en diálogo con el párroco y la parroquia, luego lo tiene que aprobar la diócesis, por ejemplo, ¿no? Otro elemento también quizás interesante, ¿no? A tener en cuenta. Respecto al segundo título, los fines y actividades. Bueno, pues hay algunos que están recogidos en el Código de Derecho Canónico, que hay que asumirlos, ¿no? Son los que en el Estatuto Marco indicamos, ¿no? A eso se pueden añadir algunos propios, ¿no? Aquí normalmente los que ya están establecidos o fijados porque canónicamente están recogidos en los cánones 215 y del 298 al 301, pues normalmente afectan a casi todas las asociaciones de fieles, ¿no? Pero luego hay alguno propio o hay que concretar estos más, ¿no? Y aquí están los fines. Las actividades. Bueno, pues las actividades, lo que decía antes, hay que recoger las principales, no bajando a detalle.
porque si no, si cambiamos los detalles, tendríamos que cambiar los estatutos con la complicación que eso tiene, ¿no? Por lo tanto, las actividades que sean más bien de tipo genérico a la hora de formularlas, no bajando a demasiados detalles para que eso no nos obligue a cambiar los estatutos cada vez que se nos ocurre hacer una actividad nueva o dejar de hacer una que estábamos haciendo. Ya dejaríamos de incumplir los estatutos, ¿no? Vale, respecto a los miembros, voy un poquito deprisa porque quiero también que luego ustedes puedan preguntar o entablemos un cierto diálogo. Respecto a los miembros, bueno, pues decir que tanto los miembros que forman parte de la asociación de fieles como especialmente la junta directiva, su presidente, etcétera, tienen que reunir las condiciones exigidas por el Código de Derecho Canónico. Y por lo tanto, bueno, estas básicamente ser católicos y por lo tanto estar bautizados, no haber rechazado la fe católica de forma pública, no encontrarse incurso en una excomunión impuesta o declarada, y a veces puede haber casos en lo que esto acontezca, ¿no? Y la cuarta, que quiero hacer una especial hincapié, llevar una vida moral conforme a las enseñanzas de la Iglesia. Si somos fieles católicos, formamos parte de la Iglesia, tiene que haber una coherencia entre lo que, porque de alguna manera una asociación de fieles lo que hace es, digámoslo así, proyectar sobre la sociedad un ideario, para entendernos, ¿no? Una forma de vivir y una forma de ser y una forma de vivir. Por lo tanto, tiene que haber coherencia, especialmente aquellas personas que forman parte de la junta directiva y el presidente. Sí, claro, si imaginemos que un presidente llevara una vida, digámoslo así, o estuviera en una situación que, en fin, comprometida o... pues no puede ser un referente. Un presidente es un referente un poquito de la cofradía que preside, ¿no? Y tiene que haber coherencia entre aquello que representa y aquello que es y aquello que vive, ¿no? Por lo tanto, también un elemento importante a tener en cuenta, ¿no? Otro pequeño elemento que a veces es motivo de conflicto es el siguiente. Ya reitero que no estoy diciendo los más importantes, sino los que a veces generan alguna dificultad mayor, ¿no? Cuando tenemos que suspender o tenemos que expulsar a algún miembro. Hay que tener mucho cuidado. Primero porque una asociación de fieles tiene que ser ejemplar. No actuamos de forma arbitraria porque nos caigan bien o mal las personas. Por lo tanto, hay que preservar muy bien el procedimiento, que en el caso de estos estatutos está muy bien desarrollado, cómo podemos y debemos, cuándo debemos suspender a una persona y más aún cuando debemos de expulsarle de la asociación de fieles, ¿no? Por lo tanto, cuidar mucho el procedimiento a la hora de hacerlo, ser muy transparentes, muy cuidadosos, también siendo muy caritativos con las personas. No se pueden avasallar derechos de las personas. En realidad, los estatutos lo que hacen es defender nuestros derechos y recordarnos nuestras obligaciones. Y todos los que forman parte de una asociación de fieles, de una cofradía, una hermandad, etc., tienen derechos y obligaciones. Y hemos de respetárselos escrupulosamente, ¿no? Por lo tanto, un elemento importante a tener en cuenta. El título cuarto, órganos y cargos de gobierno. Bueno, también indicar algunas pequeñas cosas, ¿no? Bueno, hay unos órganos colegiados y unos cargos unipersonales. En este sentido, también hay que cuidar mucho la elección. La elección tiene que, porque eso está regulado canónicamente y jurídicamente, hacerla correctamente, ¿no? Guardando todo lo que el Código de Derecho Canónico para cualquier tipo de elección en la Iglesia se hace, ¿no? Y también las deliberaciones y acuerdos que se toman, que cuenten con las garantías jurídicas y canónicas que deben, ¿no? En ese sentido. Bueno, sí, sobre la junta directiva, pues lo que decía antes, ¿no? Que la vida de las personas que lo conforman sea coherente con la fe y la moral cristianas, ¿no? En ese sentido. Respecto a los cargos unipersonales, que son normalmente el de presidente,
Vuelvo a abundar lo mismo, tiene que ser una persona reconocida por su vida cristiana, sentido eclesial, responsabilidad personal y dotes organizativos, ¿no? Decimos aquí, pero en realidad sí que tiene que recoger un poco todo eso. Otra cosa importante a tener en cuenta, no puede, porque canónicamente así está prohibido, el presidente tener cargos de dirección en partidos o asociaciones políticas. No podrá presentarse a la elección si es al caso, ¿no? Porque nunca esos otros temas que a veces son debatidos y discutidos pueden ser motivo de confrontación en una asociación de fieles, ¿no? En ese sentido. Y el otro elemento respecto al presidente que a veces se nos olvida es que una vez que es elegido tiene que ser confirmado por el arzobispo. No es presidente hasta que no es confirmado. A veces cuando va una persona transcurrido un año desde que fue elegido y está ejerciendo ese oficio de presidente, ese cargo, en realidad lo ha estado ejerciendo de una forma un tanto ilícita, ¿no? Como mínimo. Porque no lo es a partir de la confirmación. Por lo tanto, es otro elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Depende de qué tipo de asociación sea, puede ser confirmación, institución o nombramiento. Por lo tanto, eso respecto al presidente. Luego está el secretario, que tiene las funciones propias, el tesorero, no me entretengo porque si no nos ocupamos mucho. Respecto al consiliario, el consiliario tiene que ser convocado, tanto en la junta directiva como en las asambleas, pero no tiene voz, pero tiene voz y no voto, ¿no? En ambos aspectos. Pero sí tiene una especial relevancia cuando aquellas cuestiones que se tratan en la asociación de fieles hacen referencia al culto público, a la parroquia, si es por ejemplo un párroco, o a materias en fe y costumbres, en cuyo caso sí tiene derecho a veto. Si el consiliario dijera que aquello que se intenta aprobar o se intenta hacer va contra la fe y las costumbres, no se podría hacer. En ese sentido, así como no tiene voto para todas las demás cosas, cuando fuera el objeto de debate o de aprobación algo que directamente afectase a la fe y las costumbres o al culto público, pues sí tendría el derecho a voto, ¿no? Título quinto, voy un poquito deprisa. Administración de bienes. Solo decir que la adquisición y administración ordinaria y extraordinaria, incluida la enajenación, se tienen que llevar a cabo de acuerdo a las normas canónicas, ¿no? Hay siempre el código, que es muy sabio en ese sentido, ¿no? Y el derecho canónico, ¿verdad? Jonathan aquí es especialista en ello. Siempre preserva que la administración de los bienes no ponga en jaque a la asociación pública de fieles. Es decir, que primero ponga en jaque, como decía, ¿no? o en serias dificultades a el patrimonio estable de la cofradía, de la asociación que fuese, ¿no? O lleve a cabo operaciones de tal riesgo que se vea de alguna manera esa asociación de fieles sometida de alguna manera a la extinción porque pierde todos los bienes o se mete en procesos judiciales que pierde, etc., ¿no? Por lo tanto, todo aquello que de alguna manera fuera arriesgado y fuera de administración extraordinaria, es decir, hay una administración ordinaria que es hacer frente a los gastos ordinarios, que bueno, pues en eso tiene capacidad plena la cofradía para hacerlo, pero todo aquello que fuera extraordinario, porque es una enajenación, porque es una modificación sustancial de la estructura patrimonial estable de la cofradía, porque conlleva el rechazo de alguna ofrenda o algún derecho que gravasen con una carga modal o una condición a la cofradía, etcétera, etcétera, ¿no? Requieren autorización del ordinario o del arzobispo. En algunos casos es del ordinario, saben que el ordinario puede ser el vicario general o el arzobispo, son ambos ordinarios, pero en algunas ocasiones incluso se requiere la autorización de del arzobispo o en algunas incluso de la Santa Sede.
Cuando fuera una operación que superase el máximo, ¿no? el 1,5 millones de euros, son cantidades muy grandes, ¿no? O cuando fuera algún tipo de bien con un carácter patrimonial o religioso especialmente relevante, un retablo. Mañana, digámoslo así, la cofradía dice vamos a vender un retablo que tenemos, pues eso requeriría autorización no solo del arzobispo, sino también de la Santa Sede, ¿no? Cuando fuera un objeto afecto al culto o de especial relevancia, habría que ir viendo cada cosa, ¿no? Y finalmente, respecto a los bienes, sí también comentarles que conviene que una asociación de fieles tenga un presupuesto y desde luego tenga un balance final que necesariamente tiene que ser comunicado al ordinario y tiene que ser aprobado. Quiero decir que, de alguna manera, el arzobispo tiene en este sentido, desde el punto de vista también económico, tiene una labor de vigilancia que tiene que cumplir. Se lo manda el Código de Derecho Canónico, y una asociación pública de fieles tiene, digámoslo así, como referencia última el arzobispo. Por lo tanto, tiene que ir a esa instancia. Incluso tiene esto algunos efectos civiles, en el sentido de que a veces nos piden a nosotros, piden al arzobispo, ¿no? Luego a sus colaboradores a veces lo ejecutan, que acrediten ante instancias civiles los ingresos. Quiero decir, en última instancia también la diócesis tiene que transmitir, por ejemplo, a Hacienda un balance de los ingresos y gastos de las entidades que dependen de él, y de alguna manera las asociaciones públicas de fieles dependen de él. Por lo tanto, hay que rendir cuentas anualmente, eso es obligatorio, canónicamente marcado, no es algo de la diócesis de Valladolid, sino de la Iglesia Universal, y que hay que hacer, ¿no? Llevar las cuentas a final de año para que sean aprobadas y por lo tanto firmadas por parte del arzobispo, ¿no? En realidad, ¿qué facultades tiene la autoridad eclesiástica, el arzobispo? Pues es confirmar al presidente, nombrar y remover al consiliario, aprobar anualmente la administración de los bienes, que es a lo que me refería ahora, conceder licencia preceptiva para realizar actos de administración extraordinaria, que citamos hace un momento, autorizar el cambio de sede o de domicilio social, también, y aprobar la modificación de los estatutos, y luego, llegado el caso, también la supresión o la disolución de la asociación pública de fieles, ¿no? Por lo tanto, estos serían algunos aspectos, que ya me he extendido más de lo que quería, algunos aspectos así más esenciales o más a tener en cuenta por la experiencia que yo tengo, que a veces pues, no se conocen o no se cuidan suficientemente. No sé si antes de pasar estas dos cuestiones, porque creo que tenemos que acabar 1:30, ¿no? Más o menos. ¿Quieren alguna pregunta, algún elemento? Sí. Pues yo me pregunto, puesto que el presidente no puede tener cargos políticos, si un general castrense vinculado a una cofradía pudiera tener cargos políticos en un partido. Bueno, entiendo yo que no estrictamente, no es un cargo político, porque bueno, luego ya habría muchas personas que tienen cargos administrativos o que forman parte de los cuerpos del Estado. Pues y lo mismo, una cofradía es castrense. Claro, y hay una cofradía castrense. En principio no tienen que estar afectos a opciones políticas que podrían ser o percibirse de forma excluyente, ¿no? Entonces, que mi presidente fuera de un partido distinto con el que yo sintonizo, ¿verdad? Y eso generase una especie de... Pero ya cuando sean cargos públicos, pero que no tienen una vinculación política partidista expresa, podrían serlo. Yo creo que en ese caso sí podría serlo. Un militar en realidad no está adscrito a ningún partido político en su condición de tal, de militar. Yo quería preguntar si la Junta de Cofradías se presenta civilmente, como se ha dicho, ¿las demás cofradías tienen obligación de hacerlo?
las que fuesen, las que estuvieran integradas en esa confederación, sí, especialmente si están citadas en los estatutos de la... claro, quiero decir, cuando vaya al registro de entidades religiosas, si la Junta de Semana Santa lleva en sus estatutos las cofradías que la conforman, a continuación van a decir, van a comprobar si esas cofradías están inscritas o no, y si alguna no está inscrita no van a permitir la inscripción de la Junta. Es condición. Yo algunas veces, ¿verdad?, he dicho, bueno, nunca hemos probado si en sus estatutos no citasen expresamente todas las cofradías, si lo darían de paso o no, pero muchas veces, la mayoría de los casos, sí que están citadas y por lo tanto rápidamente los del Ministerio de la Presidencia a continuación van a ver si esas cofradías están. Lo normal es que estuvieran. La cofradía pequeña, lo que hemos dicho antes, no tiene ningún beneficio y todo lo contrario. Va a lo mejor vas a estar más pero si no queda más remedio, pues no queda más. Claro, tendría que ser, si quiere estar la Junta de Semana Santa, por ejemplo, si quiere estar inscrita, claro, todas aquellas cofradías, asociaciones que estén vinculadas a ella, también, sí. Simplemente que el proceso es el inverso. He preguntado que si la Junta está, estarían todas. Es justamente lo contrario. Sí. Si no están todas inscritas en el registro de entidades religiosas, la Junta no podrá inscribirse. Van a ponerlo como van a echarlo para atrás hasta que estén inscritas. Sí, una pregunta. Respecto de estas últimas funciones que ha comentado que le corresponden al señor arzobispo, una de ellas ha sido el nombramiento de consiliario. Le pregunto, las cofradías que tenemos recogido en los estatutos, porque históricamente así se nos concedió un derecho de presentación, bueno, ¿no choca con esto que... sí, ese derecho, en este estatuto marco se dice que el obispo es el que tiene que nombrarle y cesarle, si fuera el caso, ¿no? Pero si lo considera oportuno, oye a la cofradía. Podríamos entender que eso sería simplemente que oye, pero no le obligaría, no estaría, según el Código de Derecho Canónico, claro, una cosa que se me olvidó decir, que si alguna cofradía tuviera estatutos anteriores al año 83, en el que se aprueba el nuevo Código de Derecho Canónico, tienen necesariamente que renovarlos. Estos estatutos no serían válidos a día de hoy. Son posteriores, pero sí. Manteniendo el derecho de presentación. Lo que pasa es que como entendemos el derecho de presentación, que puede, pues se entendería que sería que el obispo, esa cofradía tiene el derecho de nombrar, de presentar, pero no necesariamente si el obispo dijera que no. La cuestión es que el obispo no estaría obligado a nombrar a esa persona. Lo normal es que no haya ese conflicto, que si es un sacerdote y la cofradía lo propone. En la mayoría de los casos, en la práctica, yo lo que veo es que el obispo les pregunta, oye, ¿tenéis algún sacerdote o alguien que os parece que podría ejercerlo mejor? Y nombra a ese. Eso es lo normal. Pero si, llegado el caso, él viera que ese sacerdote no es idóneo, por lo que fuese, no tendría la obligación de hacerlo. Yo le pregunto dos cosas. ¿Se puede dar el caso, si en este caso que me doy las 20 cofradías, tenemos que estar en el registro y si alguna cofradía no pudiera porque pertenece a otro organismo, ¿qué podría pasar? A otro organismo. No sé, o sea, a una orden, a la universidad o a otras cosas. Sí, bueno, no, lo que pasa es que en el momento que esté erigida tiene entidad jurídica propia. No, aunque esté vinculada a una congregación o vinculada a la universidad o lo que fuera, eso no le afecta. Ella tiene autonomía y tiene entidad jurídica propia por estar elegida. Claro. Se me ha olvidado un detalle que es lo siguiente. Hay algunas ocasiones que en alguna no hagan nunca lo siguiente. Erigirse canónicamente y después ir por ejemplo, a la Junta de Castilla y León y constituirse ahí. Eso no puede ser. No podemos tener dos estatutos, unos civiles y otros canónicos. El procedimiento es siempre, se tiene entidad canónica y en cuanto al tener entidad canónica, al estar inscrita en el registro, la tiene civil. Pero no
no hacerlo. Hay algunos casos que incluso algunas han empezado por inscribirse en el registro de asociaciones de la Junta de Castilla y León, que llevan unos estatutos adecuados a lo que allí les piden. Y luego han querido esos dobles estatutos, además de que es un conflicto permanente y es un lío para la cofradía, no puede ser que tenga dos estatutos distintos, cada uno para presentarlos en un lugar distinto. Sí, entonces siempre primero entidad canónica y luego entidad civil si se desea, porque se necesita o se considera conveniente. Bueno, hay una serie de matizaciones, adendas, apostillas a los comentarios. En primer lugar, para dejar claro el tema de la inscripción en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Presidencia, Memoria Democrática y Relaciones con las Cortes, hay que ir a la ley orgánica, que claramente lo dice. Y entonces lo que tenemos que tener claro es que las cofradías de Semana Santa deben estar inscritas. No deben estar inscritas porque beneficien, que esa ha sido, digamos, la interpretación que se ha podido dar, diciendo que solo benefician una serie de casos. Entre otras cosas tienen que estarlo porque revisando los libros de actas de los últimos 30 años de la Junta de Cofradías, ahí viene claramente que han sido indicaciones del ordinario del lugar que eso se hiciese. Cayeron en saco roto, lo cual no quiere decir que tenga que ser. Sé que soy consciente perfectamente de las implicaciones que tiene ello. ¿Por qué? Porque para que una confederación de cofradías tenga personalidad jurídica propia, que por un intervencionismo, tienen que tenerla las otras. Por un intervencionismo innecesario del arzobispado en su momento no se le quiso dotar de personalidad jurídica propia, porque también hay que ir a los libros de actas, a la historia. Entonces vemos que algunas veces los intervencionismos al final tienen consecuencias secundarias no deseadas a lo largo del tiempo. El criterio de permanencia también. Luego hay un pequeño comentario respecto a por qué en Valladolid se obligó a que todas las asociaciones que podían ser reconocidas como asociaciones privadas de fieles tuviesen que ser necesariamente públicas. Eso en su momento también hubo una polémica importante y no se aprobaron ningún estatuto que fueran porque algunas cofradías así lo habían sido. Y otro comentario con los nombres largos, únicamente, ya esto es una cosa anecdótica. Hay cofradías que ahora tienen unos nombres bastante más sintéticos de lo que han tenido porque era tradición que los nombres de las cofradías fuesen larguísimos. Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, ahora es el título de la Cofradía de Nuestra Señora de la Quinta Angustia, de sus angustias y soledad de Nuestra Señora de los Desamparados, por ejemplo. A mí es un comentario únicamente... Sí, bueno, lo del nombre era algo anecdótico, sí, pueden tener el nombre que deseen, no hay ningún problema. Lo que claro. sí es cierto es que con el tema de lo de la inscripción al registro de entidades religiosas, a las cofradías de Semana Santa, que efectivamente no son cofradías, con todos mis respetos, poco numerosas, como se ha podido comentar, a las cofradías les beneficia. Independientemente de que luego el futuro de la Junta de Cofradías vaya por ahí, porque irá, lógicamente, por donde quieran los presidentes, como así debe ser. Pero lo que sí que es cierto es que ya en su momento el arzobispado dio las instrucciones de que se diesen de alta. Sí, conviene. Cuando una cofradía tenga cierta entidad, tiene que tener reconocimiento civil. Yo me estaba refiriendo a pequeñas cofradías que a veces hay en los pueblos, de gloria y tal, las hijas de María, pues a lo mejor no les hace falta y les complica mucho, ¿no? Pero cuando tengan cierta entidad por números, por actividad, más si cabe, si tienen todavía inmuebles, etcétera, desde luego que les conviene. Claro, porque luego van a poder hacer declaraciones y todo. En el momento que tengan que tener cualquier relación con una entidad civil, les va a ser necesario. O sea que es más que recomendable que adquieran esa personalidad civil si es que no la tienen todavía. Pues háblanos un poco de... Vale, pues brevemente. Bueno, la otra cosa, que no obstante, para cualquier cosa quedamos a su disposición, y sobre todo para el tema de si quieren solicitar el reconocimiento civil inscribiéndose, pues ya les puedo pasar la información de la documentación que se requiere. No es tampoco demasiado complejo, como digo, en un primer momento. Es más que luego hay que, cada cambio que hay que irlo comunicando, ¿no?, en sucesivos momentos. Vale. Bueno, lo otro lo vamos a citar muy levemente, es el tema de la protección de datos, que ya llevamos un tiempo con él. Les he dado ahí una especie de decálogo para tener en cuenta respecto al tema de la ley de protección de datos, que vamos a insinuarlo. No sé si tenemos que ser muy puntuales, 6:30 o... No, hombre.
Si alguno tuviera que marchar, porque ya veo que quedan 4 minutos, ya muy poquito, lo hacemos muy rápido. Y el otro casi lo ven ustedes, lo introducimos y lo ven ustedes. Bueno, respecto al tema de la protección de datos, bueno, hay que tener en cuenta la siguiente cuestión. Los datos de carácter personal no son de quien los posee y utiliza, sino que solo tiene derecho sobre ellos la persona a la que pertenecen, ¿no? Por lo tanto, es él el único que puede decidir a quién se los da y para qué se los da. Los datos que tenemos de personas de nuestra asociación de fieles no son de la asociación, son de la persona. Y él decide si te los doy, si no te los doy, para qué te los doy y hasta cuándo te los doy, ¿no? Ese es el primer concepto básico. Este derecho está protegido y regulado por estas dos leyes que se citan aquí, la Ley Orgánica de Protección de Datos y por el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿no? En ese sentido. Y son de obligado cumplimiento. Bueno, hay un decálogo con unas pistas rápidas para lo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, que siempre se ha de contar con el consentimiento expreso e inequívoco de las personas que utilicemos sus datos personales. Es decir, no vale solo con que te los doy, los coges y oralmente te consiento que los utilices, sino que cuando los doy tengo que tener un modelo oficial de consentimiento en el que la persona firma y yo guardo ese modelo en el que él me ha consentido que yo guarde esos datos y haga uso de ellos para los fines propios de la asociación, ¿no? Especialmente por lo que se refiere a los menores, ¿no? En cuyo caso siempre son los padres o los tutores legales los que tienen que autorizar y dar esos datos específicos, ¿no? de la persona. Por lo tanto, el primer dato, siempre hay que contar con el consentimiento de la persona que nos da los datos, por escrito, en un modelo normalizado. En eso, si hiciera falta, les podríamos ayudar, nosotros lo tenemos para las parroquias, ¿no? En segundo lugar, que esas personas tienen derecho al ejercicio de unos derechos, ¿no? Como son el de acceso, el de rectificación, el de cancelación y el de oposición a esos datos, ¿no? Y que, por lo tanto, si ellos nos hacen una solicitud en ese sentido, tenemos que responder a ella, ¿no? Dando respuesta al derecho que nos pidan ejercer, ¿no? En tercer lugar, el alojamiento. Bueno, pues puede ser que los tengamos en papel, en cuyo caso hay que evitar que esa información personal pueda acceder un tercero, ¿no? A ella, de forma accidental o premeditada, ¿no? O podemos tenerlos en soportes digitales, en cuyo caso esa información debe gestionarse con un servidor o un ordenador seguro. En realidad, la protección más grande son para los datos que tenemos en soportes digitales. Para los que tenemos en papel, simplemente con tenerlos en un armario cerrado, al que solo accede a un despacho cerrado, dentro de un armario cerrado al que acceden las personas que los utilizan, cumpliríamos la ley de protección de datos. Pero la complicación nos viene cuando los tenemos en un ordenador, ¿no? Los tenemos en soporte informático. El cuarto principio, que hay que guardar la confidencialidad, ¿no? Es evidente, ¿no? En la gestión de la información personal y de las situaciones que afecten a derechos individuales de las personas. En ese sentido, hay que tener en cuenta que los datos de carácter religioso son de primer nivel, es decir, que tienen el mismo grado de protección que tienen, por ejemplo, los de carácter sanitario. Igual que mi médico no puede dar mis datos a ninguna persona y decirme que me está tratando de no sé qué enfermedad, etcétera. De igual manera, yo no puedo dar a cualquier persona los datos de los miembros de la cofradía o de los que dan donativos a la cofradía o de los suscriptores, etcétera, ¿no? Porque eso ya revela que esa persona tiene, digámoslo así, una vinculación especial con lo religioso, ¿no? Y nos desvela una información sobre él. En quinto lugar, que hay que hacer una gestión documental correcta, ¿no? Y en ese sentido, pues tenerlo correctamente guardado, etiquetado, custodiado, etcétera, ¿no? En sexto lugar, el uso de los dispositivos informáticos, que es donde viene la complicación.
por el tema de la ley de protección de datos, ¿no? Unas premisas, pues que tiene que haber siempre en esos soportes informáticos un usuario y una contraseña. Tiene que estar protegido de esa manera. En segundo lugar, que se tiene que bloquear automáticamente. Si yo he abierto el ordenador y me voy a tomar un café, pasado un tiempo ese ordenador se tiene que bloquear para que no pueda ir una persona en ese intervalo y hacer uso o ver esos datos de carácter personal. En tercer lugar, los portátiles, los soportes, los pendrive, todo lo que sea de alguna manera no esté fijado a un lugar, etcétera, pues una especial diligencia en ese sentido y unas medidas de seguridad similares o mayores respecto a otro tipo de ordenador o algo más estable. En cuarto lugar, que hay que cambiar las contraseñas periódicamente de esos ordenadores o servidores en los que tenemos albergada la información. Y finalmente, especialmente hay que cuidar el acceso que se debe guardar y custodiar con suma diligencia al servidor o al ordenador central. No conviene que los datos de carácter personal estén en muchos ordenadores y que uno los tenga en casa y que pase un pincho a no sé quién con un listado, etcétera, sino que tienen que estar en la sede. Ese ordenador tiene que estar protegido por contraseñas, tiene que tener un cortafuegos, hay que evitar, es decir, la ley lo que hace es que hay que tener una actitud proactiva, no hay que continuamente mirando a ver cómo lo tengo mejor custodiado, mejor guardado, ¿no? Y especialmente los ordenadores, porque los ordenadores no solo me pueden entrar abriendo la puerta o dando una patada a la puerta y hacer uso del ordenador si no tiene contraseña, sino que también me pueden entrar a través de la web, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tiene que tener unos cortafuegos, unas contraseñas, unas encriptaciones adecuadas para esos datos, ¿no? En octavo lugar, que una vez que yo he terminado la relación con esas personas, un cofrade se ha marchado, ha fallecido, lo que fuera, ¿no? Y no va a volver, tengo que destruir sus datos de carácter personal, porque los tengo mientras tengo que hacer uso de ellos, no puedo conservar un histórico de ellos, ¿no? Una vez que ya no los tengo que utilizar, que es para lo que me les dieron, tengo que borrarlos, ¿no? O destruir, si es papel, destruir ese papel en una destructora de papel o de la forma más eficiente posible, ¿no? En noveno lugar, mucho cuidado con utilizar las redes sociales o publicaciones oficiales para difundir a través de ella datos, imágenes, voz, etcétera, ¿no? Para eso hay que contar siempre con el consentimiento de la persona. Yo hago una fotografía y la subo a la red de los miembros de la cofradía, por ejemplo, eso es incorrecto. Me podrían denunciar cualquiera de esos miembros que sin mi consentimiento lo he expuesto de forma pública, ¿no? Mi imagen, y menos aún si encima ponen mi nombre debajo para que me identifiquen, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre se necesitaría del consentimiento. Y en décimo lugar hay que tener un delegado de protección de datos. Una persona que vigile, que controle, etcétera. En ese sentido, que muchas veces me imagino puede ser el secretario, que es el que tiene que manejarlos, ¿no? Pero bueno, y finalmente en ese sentido, pues alguna vez necesitan la ayuda de los delegados de protección de datos, tanto del arzobispado, que es Jonathan, como de la conferencia episcopal, pues ahí son servicios que están disponibles para cualquier tipo de consulta, etcétera, ¿no? Eso. Ahí lo más práctico al final es caer en manos de una compañía o de una empresa que se dedica a ello y que revisa que se están cumpliendo. Que se está cumpliendo. Bueno, en realidad tienen que tener un documento de seguridad, que es un taco, intentarlo simplificar lo más posible, y eso tienes que a veces dejarte ayudar por una compañía, por una asesoría que te lo haga. Pero luego esto es para, aparte de que me tengan los documentos perfectamente custodiados, etcétera, porque es obligatorio tener ese documento, tener un delegado de protección de datos, etcétera. Pero bueno, luego tener cuidado de los datos para evitar los riesgos utilizando esas... reitero que el peligro más grande siempre son los soportes digitales y por lo tanto es donde hay que tener especial precaución. Yo hubo un tiempo, les digo una cosa entre comillas, ¿verdad? Pero a lo mejor alguno me mata, que siempre pensé que podíamos ayudar a las asociaciones públicas de fieles desde la diócesis, desde el arzobispado, dándoles un soporte. Nosotros, por ejemplo, lo tenemos centralizado y las parroquias
en principio, lo pueden incumplir alguna, ¿no? ¿Verdad? No tienen en sus propios ordenadores datos de carácter personal, los tenemos en el servidor del arzobispado. Entonces, eso siempre podría ser una alternativa estudiándole a largo plazo. Eso siempre tiene también luego unos costes en ese sentido, porque hay que mantenerlo, etcétera. Pero nosotros lo que hemos hecho a nivel de la diócesis es dar una cobertura, digámoslo así, a todas las parroquias en las que difícilmente se podía cumplir la ley de protección de datos, porque es muy exigente, diciéndoles que alberguen sus datos de carácter personal en nuestro servidor y acceden por web, igual que accedemos a los bancos o a otras instancias, y allí consultan los datos, ¿no? Y allí están guardados. En principio se entiende que tenemos más capacidad de cumplirlo en la diócesis, que cada párroco en su parroquia, con los medios muchas veces muy escasos que tiene, ¿no? Eso podría estudiarse en algún momento, si alguna cofradía o alguna estuviera en interés, podríamos ayudarles en ese sentido, darles una cobertura, con lo que ya tendrían solo que preocuparse de los papeles, que es mucho más sencillo. Esos, teniéndolos en un armario, estaría ya cumplido, ¿no? Si los datos están albergados en otro sitio en el que se ocupan de tenerlos lo mejor posible. Y bueno, luego eso permite, hemos creado una serie de herramientas para su utilización, ¿no? Para mandar correos masivos, para imprimir etiquetas, para hacer listados, para muchas cosas que luego son muy prácticas para el manejo diario, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema a abordar.